Pongamos inicio, por favor, a la sesión. Bueno, tenemos el orden del día y pongo a consideración de todos los miembros el acta de la reunión ordinaria anterior. Si todos están de acuerdo. Aprobado. En el orden del día, como el primer punto, tenemos la concurrencia a la reunión virtual del candidato a embajador para el estudio del mensaje 756, Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 31 de enero del 2023, por el cual solicita el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación del señor Juan Manuel Brunetti Marcos en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Si usted está de acuerdo, senadora, le podemos dar entrada al candidato a embajador a la sala. Sí, adelante. Adelante, Estela. Sí, ya está, senadora. Sí, buen día, señor Juan Manuel Brunetti Marcos. Tiene usted el uso de la palabra ante la plenaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, estimados senadores, senadoras. Muchísimas gracias por recibirme. Por indicaciones de la presidenta y acá también de la señora Estela Fruto, me dijeron que tenía aproximadamente 15 minutos para hacer una breve presentación de lo que sería la propuesta de plan de trabajo para los próximos años para la Embajada Paraguaya en la República Oriental del Uruguay. Así que voy a tratar de ser breve, de ceñirme a ese tiempo aproximadamente y después de eso quedarme a disposición de los senadores, de las senadoras para cualquier consulta. Primeramente quisiera presentarme a los que no me conocen. Yo soy Juan Manuel Brunetti, nací en Asunción, tengo 46 años, estoy casado, tengo 3 hermosos hijos. En mi formación académica tengo una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Administración de Empresas y también estudié en la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Filosofía. Hice el doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en gestión de la educación superior. A los 23 años, después de haber trabajado en varias áreas, porque trabajé desde chico, me considero un emprendedor, y a los 23 años fundamos con un grupo de amigos una universidad de gestión privada, una universidad dedicada al sector productivo, convencido de que Paraguay es un país eminentemente agroganadero, que el futuro del Paraguay está en el sector productivo. Y es así que desarrollamos una institución que hoy tiene 11 sedes en el interior del país, una institución que tiene más de 6.500 estudiantes en ciencias agrarias y una institución que entendemos nosotros tiene una gran responsabilidad social por las áreas en las cuales trabaja. Es una universidad pequeña en términos de oferta académica, tiene solamente 6 carreras de grado, pero también está trabajando en maestría y es la única universidad en Paraguay que tiene un doctorado en ciencias agrarias. Nosotros también en mi familia trabajamos en otros sectores y es así que también en lo gremial llegué a ser presidente de la Asociación Paraguaya de Empresas de Viajes y Turismo, ASATUR, un gremio que tiene más de 50 años. Como presidente de ASATUR, fui presidente de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay durante 3 años. Desde sus inicios trabajé en la organización de esa feria, que es la vidriera del Paraguay al mundo en términos de promoción de su área turística. También en términos
gremiales, quisiera destacar que soy fundador del Club Ejecutivo del Paraguay. Integré los 3 primeros directorios, hicimos la organización inicial de esa institución que hoy es un importante gremio de empresarios. Soy miembro de la UIP, de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. También soy miembro de la Asociación Rural del Paraguay. Fui vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas y representando a las universidades privadas fui miembro del Consejo del CONACYT. Fui miembro del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior. También integré el CONES y en el año 2016 fui nombrado por el presidente Tabaré Vázquez como cónsul general honorario del Uruguay en el Paraguay. Mi área dentro de la gestión como cónsul general honorario fue el Chaco paraguayo y el departamento de Concepción. El exequatur fue firmado por el presidente Cartes y el ministro Loizaga a inicios del año 2017 y asumí desde ese entonces ese trabajo. Trabajé con muchísimos uruguayos que estaban invirtiendo y que están invirtiendo en Paraguay, tratando de ayudar a desembarcar esa inversión extranjera en el Paraguay. Renuncié al cargo de cónsul general honorario, renuncié a ser consejero del CONACYT y del CONES y renuncié a ser presidente de la universidad que había fundado cuando decidí ingresar a la política. Yo primero no podía tener un cargo como cónsul general honorario de otro país para ser ministro. Y por otro lado, ya con tiempo había renunciado a mi cargo en la universidad, entendiendo que no era éticamente correcto hacer política dentro de una universidad. Y es así que en el año 2021 asumí como ministro de MITIC por unas semanas. El presidente Mario Abdo Benítez, después de esas semanas, me distinguió como ministro de Educación y Ciencias, cargo en el cual estuve hasta el año 2022, hasta el mes de marzo, en el cual renuncié después de haber sido nombrado como precandidato a vicepresidente de la República, entendiendo de que el cargo de ministro de Educación también es un cargo que requiere una concentración plena del ministro y que yo no podía ser al mismo tiempo candidato y ministro. Así que decidí renunciar en ese momento y me dediqué desde ese entonces, como ustedes saben, a la carrera política. Conozco el Uruguay, recorrí mucho el Uruguay, desde Mazoyer, en Rivera, Maldonado, Rocha, Florida, por supuesto que Canelones, Montevideo, Colonia. Sí, conozco el Uruguay, tengo muchos amigos en Uruguay, tanto en el sector privado como en el sector público, entre los políticos, y entiendo que en esa lógica de conocer el Uruguay y tener amigos en Uruguay, creo que puedo hacer una buena gestión representando a mi país y aportando a mi país desde ahí. Con el Uruguay nosotros tenemos una balanza comercial en este momento superavitaria en $63 millones. El año pasado hemos exportado $203 millones. El Uruguay exportó al Paraguay $140 millones. Excepto en el año 2019, todos los años fueron superavitarios para el Paraguay. Pero el Uruguay es un país que tiene un tremendo potencial para el Paraguay. De hecho, es un país que tiene un poco más de 59 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, cuando Paraguay tiene 39 mil y tienen la mitad de la población. Entonces, al final, el Producto Interno Bruto per cápita del Uruguay es aproximadamente 17 mil, cuando en Paraguay no llega a 6 mil. Eso demuestra que realmente Paraguay tiene un tremendo potencial de comercio con el Uruguay. Y ahí quisiera destacar en este punto no solamente la ayuda de la senadora Lilian Samaniego y de la señora Estela Frutos, sino también el apoyo de la Cancillería paraguaya para preparar este plan de trabajo. Quisiera agradecer al canciller Julio Arriola y a todo su equipo que se pusieron a disposición, desde el ministro Roberto Pauli, de la Dirección General de Comercio Exterior,
también hacía la ministra Doris Román, la directora general interina de la Dirección General de Política Bilateral, por supuesto también a la primera secretaria Rosy Riquelme, que está en el área de Argentina y Uruguay. Entrando ya a lo que es el plan de trabajo, yo quisiera destacar 4 puntos o 4 ejes. Diplomacia cultural, internacionalización de las empresas en el Paraguay, diplomacia económica y quizás un sueño de tener un puerto lo antes posible de bandera paraguaya en territorio uruguayo. Cuando hablamos de diplomacia cultural y cooperación para el desarrollo, yo estoy convencido, si bien el plan de trabajo es extenso, quisiera mencionar algunos puntos. El trabajo hecho por el ex embajador Rogelio Benítez en la visita a los departamentos, tratar de difundir la cultura paraguaya en el territorio uruguayo, creo que es un trabajo que hay que continuar. Creo que los gobiernos tienen que continuar los trabajos de las personas que estuvieron antes y no tratar de comenzar de cero. Paraguay tiene hoy en su embajada un canal digital a través del cual se difunde, por ejemplo, el idioma guaraní, se difunden las actividades del gobierno paraguayo y se difunden cuestiones que tienen que ver con el desarrollo cultural del Paraguay en el territorio uruguayo. También siendo ministro de Educación me tocó avanzar con el Ministerio de Educación del Uruguay hacia un convenio para tratar de aprovechar parte del plan Ceibal que ellos tienen desarrollado allá. Nosotros, sobre todo en las escuelas de jornada extendida en el Paraguay, queríamos tener clases de inglés y logramos que el gobierno uruguayo nos transfiera todo lo que es el know-how que ellos tenían en poder enseñar inglés en las escuelas públicas uruguayas, nos transfirieron sin costo para poder desarrollar en las escuelas públicas paraguayas. Así que yo sí creo que hay una gran posibilidad de ampliar la cooperación en el área de educación entre el gobierno uruguayo y el gobierno paraguayo. Siguiente punto, que tiene que ver con la internacionalización de las empresas paraguayas. Yo estoy convencido que así como llegan empresarios uruguayos al Paraguay, deberían también estar llegando muchos empresarios paraguayos al Uruguay para poder ganar plata, hacer negocios, desarrollar sus empresas allá. ¿Por qué no puede el Paraguay tener algunos restaurantes paraguayos donde se coma comida paraguaya buena, de excelente calidad, como tenemos muchísimo en Paraguay, pero en territorio uruguayo? O empresas que están desarrollando software, ¿por qué no podrían con mano de obra paraguaya estar vendiendo sistemas en el Uruguay a empresas uruguayas? Paraguay es un país altamente competitivo en costos y estoy seguro que en términos de venta de software, en términos de consultoría, nosotros podríamos trabajar muchísimo, inclusive más teniendo un acuerdo entre la Bolsa de Valores paraguaya y la Bolsa de Valores uruguaya. Nosotros podríamos estar captando inversiones uruguayas para empresas paraguayas y eso podría ser la pata de un proceso de internacionalización de las empresas paraguayas. Quisiera trabajar con mis colegas, con los empresarios, con mis amigos de los distintos gremios de los cuales soy parte hasta hoy para poder llevar empresas paraguayas a Uruguay y desarrollar lo que hace a la diplomacia económica para el desarrollo, que es el siguiente punto. Si ahí miramos nosotros lo que tiene que ver con el potencial de comercio con el Uruguay y si miramos en el trabajo que hicimos con Cancillería, los 50 principales productos que el Uruguay importa o importó, en este caso durante el año 2021, podemos identificar algunos rubros en los cuales, sin lugar a dudas, Paraguay tiene posibilidades de ganar más mercado para sus productos en el territorio uruguayo. Comenzando por la carne paraguaya, la mejor carne del mundo. Para Uruguay importa carne deshuesada de bovino fresca o refrigerada por valor de 118 millones de dólares. Nuestra balanza el año pasado, si bien fue superavitaria y tuvimos un superávit de más de 63 millones de dólares, solamente registró 35 millones de dólares de carne bovina refrigerada, más 6 millones de dólares de carne bovina congelada. Realmente creo que tenemos un margen para poder seguir creciendo en la exportación de nuestra carne. Y ni qué hablar en lo que hace a la carne porcina, refrigerada o congelada, donde Paraguay exportó el año pasado 4.011.298 millones de dólares 4 millones de dólares al Uruguay, y sin embargo el Uruguay importó por valor de 102 millones de dólares. Y si miramos el principal producto que Paraguay exporta al Uruguay, encontramos que es el maíz.
¿por qué nuestro maíz paraguayo no puede ser procesado en el Paraguay y ser exportado como carne de cerdo, donde sin duda tenemos para crecer 10, 20 o 25 veces en el mercado uruguayo? Un siguiente ítem podría ser la hierba. De hecho, el presidente de la calle Pou, con el presidente Mario Abdo Benítez, en la última visita del presidente de la calle Pou al Paraguay, visitó una hierbatera en el sur del país, en Itapúa, antes de despegar para volver al Uruguay. Creemos que hierba es, sin lugar a dudas, después de hacer un trabajo de tener el tipo de hierba que consume el uruguayo, la hierba es un producto sobre el cual, sin lugar a dudas, también podríamos trabajar como país. El Uruguay importa 60 millones de dólares de hierba por año. Y finalmente, un producto que quizás también podría ser interesante, y con esto termino, la parte de la diplomacia económica sería la banana. ¿Por qué no soñar con poder tener un mercado alternativo al de la Argentina? Hoy el 9.8% de la banana paraguaya se exporta al Uruguay, pero nosotros representamos para el Uruguay solamente el 1.5% de la importación de banana. El Uruguay importa aproximadamente 25 millones de bananas. De esos, 38% importan desde Ecuador. Sin dudas, Paraguay tiene que ser más competitivo que el Ecuador para poder llevar su banana y tener como un mercado alternativo, sobre todo cuando aparecen algunas trabas arancelarias para otros mercados donde hoy está yendo la banana paraguaya. Como último punto, y para terminar mi presentación, creo en la importancia que Paraguay tenga un puerto de bandera paraguaya, un puerto soberano en el cual el Paraguay pueda tener un punto donde desembarcar y salir a los puertos de ultramar con la producción paraguaya. Quisiera quedarme hasta ahí en esta presentación. La verdad que no controlé, pero creo que me extendí un poco en el uso de la palabra y quisiera quedarme a disposición de los senadores y las senadoras si tuviesen algún tipo de consulta al respecto de la presentación o del plan de trabajo que ya habíamos enviado con antelación. Muchas gracias. A consideración de los senadores, ¿quieren hacer alguna consulta? Senador Arnaldo Franco. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas y al doctor Juan Manuel Brunetti. Me gustaría, Presidenta, que el candidato a embajador profundice un poco. Le escuché el tema del puerto en Uruguay, del por qué hablar del puerto. Sé que hay muchas inversiones de uruguayos en el Paraguay, principalmente en el Chaco paraguayo. En la última década hay muchos empresarios y inclusive famosos deportistas que han venido a invertir en el Chaco paraguayo. Pero evidentemente el candidato embajador tiene alguna información de él y por eso plantea impulsar la habilitación de un puerto en el Uruguay. Y me gustaría si puede profundizar eso, por favor. Gracias. Se traslada la pregunta, señor Brunetti. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, senador Franco. Sí, la verdad que el presidente uruguayo, siendo senador, en su momento había venido a visitar a un expresidente para hablarle de la importancia de que Paraguay tenga un puerto en Uruguay. Y en la última, bueno, sí creo que fue la última visita, se reunió el presidente uruguayo con algunos inversionistas paraguayos que ya están avanzando en una propuesta de tener un puerto en Uruguay. Paraguay es un país que exporta alimentos para 70 millones de habitantes en el mundo. Realmente Paraguay está entre los 10 mayores exportadores de soja, de trigo, de maíz, de chía, de carne, de azúcar orgánica. Y toda esa exportación, sin lugar a dudas, tiene como canal principal de salida la hidrovía, que termina encontrándose con un puerto en la Argentina o en el Uruguay, un puerto argentino o uruguayo y supeditado a los sindicatos, a los aranceles, a los feriados y al funcionamiento de los puertos de estos países. Estoy convencido de que en algún lugar del territorio uruguayo, sea Barranca Los Loros, Nueva Palmira, el Paraguay podría tener un punto con bandera paraguaya
que le permita el transbordo de su mercadería, tanto de exportación como de importación. Y estoy seguro que esto le daría no solamente una soberanía, sino mayor eficiencia a la producción paraguaya. De hecho, sabemos que ya hay inversión paraguaya en este sentido y creemos en el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Si el sector público, desde la embajada, incentiva este proceso y logramos que este espacio de inversión privada termine siendo un lugar donde el gobierno, el Estado paraguayo tenga un pie, realmente podría ser una alternativa buena, creemos nosotros, de potenciación de la exportación de los productos paraguayos a los mercados de otras marcas. Senador Franco. Si algún senador quiere hacer alguna consulta más al candidato. Deliberamos, señor Brunetti. Senador Blas Llano. ¿Qué consulta lo que vamos a hacer, presidenta? Si usted ya nos ordenó antes de empezar la reunión que votemos a favor. Muy fuerte. Dios mío. Bueno, senador. Va con onda, presidenta, va con onda. Candidato a embajador, le liberamos para nosotros poder deliberar y posteriormente seguir con los otros puntos del orden del día. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los senadores por haberme escuchado y por el apoyo de ya. Me quedo a disposición. Gracias. Entonces, ponemos a consideración la propuesta del Ejecutivo de la designación del señor Juan Manuel Brunetti Marcos en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Por unanimidad de los presentes. Sí, está por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, los otros dos puntos del orden del día figuran en el orden del día de la sesión de mañana. El primero es el mensaje 674 Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 12 de agosto del 2022, por el cual remite el proyecto de ley que aprueba el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeño del Espacio, en adelante ALCE, firmado en la Ciudad de México, Estados Unidos mexicano, el 18 de septiembre del 2021. Walter. A consideración, entonces, el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña. Voy a dar un pequeño informe sobre el proyecto senadora. Sí. Dale, Walter. Sí. Es el mencionado convenio, es un convenio que se firmó en el marco de la CELAC en el año 2021 con Paraguay como uno de los países propulsores. Este convenio es el acta constitutiva de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, en adelante ALCE por sus siglas, que establece una organización internacional con personalidad jurídica de conformidad con el derecho internacional público en beneficio de la cooperación entre los Estados miembros, sin discriminaciones para la actividad de exploración, investigación y desarrollo de tecnología espacial y sus aplicaciones, tendiente a contribuir y fortalecer el desarrollo integral sustentable del ámbito espacial en la región del ámbito de América Latina y el Caribe. La estructura del ALCE estará compuesta por una asamblea y una secretaría. La primera como principal órgano para la adopción de decisiones, que será conformada por representantes de los Estados miembros del ALCE,
tendrá como sede a la Ciudad de México, pero con la posibilidad de establecer también otras representaciones en los territorios de los Estados miembros. El mencionado convenio se encuentra en línea con el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes ratificados por el Paraguay en el año 2016 por la ley 5740. Esta cooperación potenciará la capacidad de los sistemas de observación de la Tierra para la agricultura, desastres causados por fenómenos naturales, sequía, inundaciones, incendios, huracanes, seguridad y vigilancia, oceanografía, meteorología, exploración de recursos naturales, inteligencia urbana y cartografía de la región. La importancia de la ratificación de este instrumento internacional posicionará a nuestro país entre los países de la región que apoyan el desarrollo espacial. Por otro lado, la Agencia Espacial Paraguaya del Paraguay se ha un rector en esta materia. La presidenta de la comisión recibió en la audiencia en el mes de diciembre al embajador de México, Juan Manuel Nungaray, quien solicitó la aprobación del Senado del convenio constitutivo del ALCE. Por todos estos motivos, aconseja la aprobación del mismo. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta, senadores, o ponemos a consideración. Queda a consideración entonces el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Aprobado por unanimidad los presentes. El segundo punto del orden del día es el mensaje 734 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 1 de diciembre del 2022, por el cual remite el proyecto de ley Acuerdo por Notas Reversales número 3/22 entre los gobiernos de la República del Paraguay y el gobierno de Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de adquisición de los equipos de dragado para el río Paraguay, suscrito en Asunción el 24 de noviembre del 2022. Walter. Sí, este proyecto es una enmienda al acuerdo por notas reversales entre los estados de la República de Paraguay y el gobierno de Japón, que se había aprobado, se firmó en el año 2017 y fue aprobado por ley 6186 del 2018. Consiste en una donación que hace el gobierno de Japón para la compra de dragado. Y en la cooperación inicialmente consistía en un monto de 2.700 millones de yenes japoneses. Y con la ampliación, con esta enmienda se amplía esa cooperación a 3.203 millones de yenes, lo que equivaldría aproximadamente a unos 25 millones de dólares que se han destinado a la adquisición de equipos y maquinaria para el dragado de los ríos. Esta modificación surgió por dilaciones, por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes para adquirir los equipos necesarios para ejecutar el proyecto de referencia. En el presupuesto actual se acordó entonces ampliar la cooperación a fin de contribuir con la Administración Nacional de Navegación y Puertos en la labor de mantenimiento en el río Paraguay y fortalecer la capacidad instalada para asegurar la navegabilidad del citado río. Podemos mencionar que Japón ya ha cooperado varias veces con nuestro país en un corto plazo. Recientemente ha cooperado con Paraguay en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud pública en las localidades de Villa Ayes, también, así como también para el fortalecimiento de los servicios médicos con el suministro al Instituto Nacional del Cáncer ICAM y al Hospital Clínica con equipos médicos. Pues durante la pandemia del COVID también ellos cooperaron. También así como en el diciembre del 2022 la comisión recibió una nota entonces del ministro sustituto Raúl Silvero,
solicitando la aprobación de esta cooperación. Y también recibimos la visita, la senadora recibió la visita de la embajadora de Japón, Nakatami Yoshi, solicitando la aprobación de esta cooperación. Por tales motivos también se aconseja la aprobación del mismo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, senadores y senadora? A consideración, entonces, el acuerdo entre el gobierno de Paraguay y el gobierno de Japón a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de adquisición de los equipos de dragado para el río Paraguay. Aprobado por unanimidad de los presentes. Si tienen algún tema en asuntos varios, tengo asuntos entrados que dar lectura, si me permiten. El primer tema como asuntos entrados es el proyecto de ley que suspende la vigencia de la ley 6.659/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Este es el proyecto que viene de la Cámara de Diputados y tiene sanción fixta el 10 de mayo del 2023. Una nota presentada por el senador Patrick Kemper de fecha 10 de noviembre, por el cual comunica de su renuncia como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. Nota presentada por la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos de fecha 2 de noviembre, por el cual remite consideraciones con relación al proyecto de ley que suspende la vigencia de la ley 6.659. Mensaje 727 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 28 de noviembre del 2022, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación de la señora Gloria Irma Amarilla Acosta en carácter de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay, concurrente ante el gobierno de la República de Guatemala. Mensaje 728 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 28 de noviembre del 2022, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación de la señora María Leticia Casati Caballero en carácter de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay, concurrente ante la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Mensaje 729, Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de noviembre del 2022, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación del señor José Rafael Agüero Ávila en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante el Reino de Arabia Saudita. Mensaje 730 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 28 de noviembre del 2022, por el cual solicita el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación del señor Raúl Alberto Florentín Antola en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante la República Democrática Popular de Laos. Mensaje 3149 de fecha 1 de diciembre, por el cual remite el proyecto de ley que deroga la vigencia de la ley 6.659, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Sanción automática 11 de mayo. Proyecto de ley que deroga el inciso F del artículo 194 de la ley 1225/91, modificado por ley 2421 del 2004, en cuanto hace a la obligación de contar con el certificado de no adeudar tributos para la obtención del pasaporte, presentado por el senador Eusebio Ramón Ayala. Mensaje 751 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 4 de enero, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional a fin de proceder
a la designación del embajador Genaro Vicente Papalardo Ayala en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante el Reino de Noruega. Y por último, mensaje 750, Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 4 de enero del 2023, por el cual remite el proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre la República del Paraguay y la República Dominicana sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo y de organismos internacionales. Eso es todo. Muy bien, gracias. Bueno, senadores, gracias por su participación y nos vemos mañana.